aquí hay que hacer un traje a medida y hay que, uno, esperar a ver qué aranceles impone. A partir de ahí, lo que haremos es, con cada uno de los sectores, tener las medidas de apoyo, de incentivo y de seguir impulsando la internacionalización y la competitividad de todo el tejido productivo de La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, ha defendido, como han oído, trabajar con cada sector para buscar las mejores medidas de cara a los aranceles que Trump ha anunciado para la Unión Europea. La guerra comercial podríamos decir que ha comenzado porque Trump ha amenazado a Europa con aranceles del 200% al vino, al champán y a otras bebidas alcohólicas de la Unión Europea. El presidente estadounidense ha lanzado este mensaje que vamos a ver nada más levantarse tras conocer las medidas de represalia que anunció ayer Bruselas en respuesta al castigo al acero y al aluminio impuesto por Washington. El vino es el segundo producto más exportado de España a Estados Unidos de todo el sector agroalimentario y pesquero, con un valor en 2023 de 313 millones de euros. Según los datos del Consejo Regulador, las exportaciones de vino de Rioja a Estados Unidos superan los 11 millones de litros anuales. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha sido uno de los primeros en reaccionar a este tuit. Se ha mostrado preocupado por la incidencia brutal que tendrán sobre el campo y sobre una parte muy importante de nuestra industria. Se ha preguntado dónde están ahora los patriotas españoles. Escuchen. Los aranceles de Trump, que van a tener una incidencia absolutamente brutal sobre el campo, sobre una parte muy importante de la industria que ya lo tiene con estos aranceles al acero y al aluminio. Y en ese sentido yo me pregunto, ¿dónde están los patriotas españoles? ¿Dónde están los señores que van con la banderita, que solo tienen bandera que ofrecernos? ¿Qué pasa? ¿Que no tienen los arrestos necesarios para contestar al gran emperador delante del cual van a su país y se ponen de rodillas? Tienen que contestar, no se pueden ocultar. Bueno, pues luego lo vemos en la tertulia, pero hablando de guerras comerciales, precisamente esta semana se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Si bien España cuenta con una normativa avanzada en materia de derechos del consumidor, los problemas persisten. El aumento de fraudes online, las prácticas abusivas de grandes corporaciones, la dificultad para presentar reclamaciones efectivas y la falta de educación financiera, importante también, siguen afectando a miles de personas. Las quejas sobre servicios esenciales como la energía, la telefonía y la banca continúan ocupando los primeros lugares en las oficinas de consumo. Bueno, ser consumidor no significa solo comprar, sino también decidir con criterio, exigir con responsabilidad y actuar con conciencia. Vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con Mariela Somalo. Ella es abogada del Gabinete Jurídico de Arco. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, María. Bienvenida. Bueno, gracias. En un contexto en el que nos encontramos de inflación, de digitalización acelerada, de aparición de nuevas formas de consumo, la pregunta es inevitable. ¿Estamos los consumidores protegidos? El riesgo cero nunca existe, nunca ha existido y no va a existir. Es verdad que ahora estamos incluso sobreinformados, ¿no? Pero sí que con la legislación actual que tenemos y las mejoras que se van introduciendo, sí que podemos decir que el ámbito de protección del consumidor es mucho mejor ahora que de hace unos años atrás. Bueno, hace unos años que esta asociación, la Asociación Riojana para la Defensa de Consumidores y Contribuyentes, se constituyó con un objetivo de ayudar también a esos consumidores de las zonas rurales. ¿Qué es lo que más preocupa en estas zonas? ¿Qué problemática tienen? ¿Y cuál ha sido un poco la evolución de vuestra asociación en torno a eso, en torno a las zonas rurales aquí en La Rioja? Sí, a ver, sobre todo especialmente nos centramos en las personas mayores, en el colectivo pues de más de 60 años, el que ya con las nuevas tecnologías se ven no impedidos, pero sí no, con la sensación de que no controlan, ¿no? Y la sobreinformación en este sentido a través de las redes sociales, de internet, se ven un poquito perdidos. Entonces nuestro trabajo en los núcleos rurales sí que es hacer hincapié a nivel informativo y a nivel de asesoramiento en estas materias sobre este colectivo que entendemos que es vulnerable a efectos tanto de información como a la hora incluso ya de contratación de los servicios más básicos.
Estamos hablando, por lo tanto, de que la mayor problemática es a lo mejor todo lo que hacemos vía online, ¿no? Que nos ha traído cosas muy buenas, pero también, como dices, hay muchas personas que todavía no se sienten con confianza, ¿no? Sí, no, y sobre todo con las nuevas formas de delincuencia como el phishing o incluso se conoce como vishing, ¿no? Con las llamadas de teléfono. Especialmente nos estamos encontrando el último año y medio, sobre todo, a muchas personas mayores que nos vienen con reclamaciones porque ellas han contratado por teléfono y en realidad era una estafa, ¿no? Entonces nos estamos encontrando con muchas situaciones así. Claro, son personas, pues muchas que dices, es que ¿para qué voy a tener internet? ¿Para qué voy a tener teléfono móvil cuando yo estoy bien en mi casa? Intentamos hacer hincapié en esos casos, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos que esta labor sea lo más concreta y la más eficaz posible para intentar ayudar en la medida de lo posible para evitar este tipo de estafas. De todos los problemas que os habéis encontrado a lo largo de estos años, si tienes que hacer una escala o decirme cuáles son la problemática mayor, hemos dicho, pondríamos en lugar todo lo que tenga que ver vía online, que tiene sus dificultades y sus posibles estafadores que están ahí al acecho. ¿Y qué otras cuestiones son las que qué os llaman? Las cuestiones básicas que casi no mantienen, son constantes en las reclamaciones, son en materia de energía y de luz y telefonía. Esas tres materias son el pan de cada día en nuestros asesoramientos y nuestras reclamaciones, ¿no? Cuando viene el consumidor a nuestra asociación o cuando atendemos en las oficinas de información al consumidor de los pueblos en los que desarrollamos nuestra actividad, son las tres materias. Es verdad que el phishing, el vishing, sí que es verdad que lo estamos localizando mucho más, en mayor porcentaje, en población pues más joven. Al final el manejo de las redes sociales y de internet apreciamos el distinto uso en función de las generaciones, ¿no? Pero las materias reinas, por decirlo de alguna forma, son la luz, el gas y la telefonía, con la contratación. Eso te iba a decir, que además es que no solamente en las zonas rurales, ¿no? Sino en los núcleos urbanos también. O sea, totalmente. Leer la factura de la luz hoy en día, con todos los cambios que ha habido, es complicado. Es muy complicado, pero también es verdad que también es complicado leer los contratos. Y ya si nos ponemos con esta mecánica de las empresas de llamar por teléfono, te ofrecen mejores precios, mejores coberturas, etcétera, dices sí, estás formalizando un contrato por teléfono, al final luego se nos olvida de que tenemos que tener una copia por escrito de todas esas condiciones, porque luego vienen las sorpresas, ¿no? Y uno de los problemas que nos encontramos cuando la gente viene a nosotros es que me pasa esto, vale, lo primero que pedimos son las facturas y el contrato, pero es que el contrato no lo tengo. Entonces, una de las claves que intentamos hacer ver a la gente que es importante tener el contrato, una copia del contrato, y que si no lo tenemos que solicitarlo. Pues es importante. Me imagino, como dices, que todos necesitamos ser consumidores que estén informados, que sean más conscientes también del poder que tenemos, porque también, ¿no? El mercado, el protagonista también es el consumidor, ¿no? No solo aquellos que nos venden. Desde vuestra asociación, ¿qué tipo de formación lleváis? Pues mira, nosotros trabajamos tanto en el ámbito educativo, damos charlas de consumo en centros educativos, no solo de consumo responsable, reciclaje e intentar tener unos hábitos de consumo saludables y sostenibles, pero sí que estamos especialmente en educación haciendo hincapié en tema de redes sociales, en tema de plataformas online y protección de datos, porque estamos viendo que
ya no es verdad que existen los riesgos de los ciberdelincuentes, pero también asumimos nosotros, sobre todo especialmente los jóvenes, demasiados riesgos exponiéndonos continuamente en las redes sociales, ¿no? Entonces también intentamos hacer hincapié en esa materia. Y luego también damos charlas tanto de consumo como a nivel legal y de alimentación y etiquetado en los núcleos rurales. Nos ponemos en contacto o se ponen en contacto con nosotros asociaciones de los pueblos, asociaciones de jubilados, asociaciones de mujeres, e intentamos a través de esas actividades pues hacer llegar a la población rural pues información que, oye, pues con todos los cambios normativos que especialmente en los últimos años está habiendo en todas las materias, pues intentar actualizar un poquito pues los ámbitos en los que nos piden, que es de todo, un poco variado, intentar pues actualizar y hacer recomendaciones. Un reto importante que se plantea ahora es la inteligencia artificial, ¿no? Me imagino que se ha hablado de que existen influencers que no son reales, ¿no? Que nos están vendiendo una forma de vida, unos productos. ¿Hasta qué punto eso es legal? A ver, se intenta regular y está regulado, pero es verdad que quizá la actual regulación, pues como todos los avances tecnológicos, la ley siempre va un poco por detrás, ¿no? De la evolución de la sociedad. Pero es verdad que es difícil distinguir no solo los influencers generados por la inteligencia artificial, incluso las noticias falsas, las fake news, ¿no? Que se conocen. Ahora es que por mucho que lo trabajemos, dices, ya te hace dudar de todo, ¿no? Es complicado, es una materia bastante espinosa desde mi punto de vista por la parquedad de la regulación y porque al final, con todas las evoluciones que está habiendo, es muy complicado saber ante qué es lo que estamos viendo de verdad o si estamos ante una imagen virtual tan real que asusta, tan real que asusta. De todas formas, ¿crees que las administraciones deben reforzar la vigilancia? Por ejemplo, antes hablabas de esas llamadas que son insoportables, los spam telefónicos, ¿se le puede llamar? Sí, spam telefónico. ¿Se regula por parte de nuestras administraciones correctamente o deben hacer más? Yo creo que debe haber un mayor trabajo, yo creo que deben hacer mayor hincapié. Desde mi punto de vista, es verdad que está la lista Robinson, que eso, yo estoy apuntada en la lista Robinson y me ha ayudado a quitarme mucha publicidad no deseada, pero es insuficiente. Y se están haciendo parches y ojalá, y eso es un deseo no solo por parte de la asociación y a título personal, sino por parte de muchos operadores jurídicos, de que la regulación fuera más completa y más extensa, porque al final, pues, hace poco creo que se aprobó también una normativa para evitar las llamadas desde ciertos dispositivos numéricos telefónicos, pero siempre va a haber, como te he dicho antes, no hay un riesgo cero, ¿no? Siempre va a haber algún resquicio que busquen o que encuentren las empresas ante lo que es difícil pelear y luchar, pero creo que el problema también es que se regula de manera muy parcial, de parche en parche. Vemos un agujero, ponemos aquí, cuando salga otro pues ya veremos, ¿no? Y yo creo que es un problema que hay que afrontar de manera integral, no parcial. Bueno, en el momento en el que nos encontramos, lo hemos dicho al principio de la entrevista, momento de inflación, de subida de precios, aunque vamos viendo que poco a poco van conteniéndose, ¿qué consejos darías a los consumidores para ahorrar en nuestro día a día? A ver, el primer consejo que doy es que, aunque nos llamen mucho la atención, me voy a centrar sobre todo a nivel de Internet, porque sobre todo ahí es donde más conflictos de consumo nos encontramos, ¿no? Nos llaman mucho la atención las rebajas de los precios, ofertas en productos que dices es alta gama, tiene un precio maravilloso, pero sobre todo hay que ver que es una empresa o que es una compañía la que te vende de confianza, ¿no? Yo insisto especialmente en que, aunque estamos navegando en una página web para hacer una compra online, hay que leer antes de comprar, ¿no? Hay que leer con quién estamos comprando,
asegurarnos de que el vendedor está registrado de manera legal y ver las condiciones de compra y de venta, porque al final nosotros como consumidores tenemos derechos pero también tenemos obligaciones, y una de nuestras obligaciones es saber bajo qué condiciones estamos comprando, y muchas veces dices, pues es que igual me compensa más irme a la tienda de mi barrio, que conozco al comerciante, que conozco los productos, que comprar en internet sin saber realmente lo que luego posteriormente me puede repercutir los gastos de envío, por ejemplo, o en caso de devolución, los gastos de transporte, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero, informarse bien sobre el vendedor, eso es esencial. En cuanto a los problemas bancarios, eso se lleva ya de forma diferente dentro de la asociación. Los temas bancarios es verdad que... hipotecas, sí, los temas bancarios... de prácticas abusivas. Tenemos el problema de que los bancos están judicializando todo. O sea, a pesar de tener ya pronunciamientos judiciales ya fundamentados, ya son varios pronunciamientos que están diciendo y están confirmando que ciertas cláusulas son abusivas, que hay que devolver al consumidor, los bancos, me vas a permitir la expresión, están pasando olímpicamente. Entonces, nosotros podemos ayudar en una primera fase, que es en una reclamación extrajudicial o vía atención al cliente a la entidad bancaria. Pero la experiencia nos está diciendo que vamos a acabar con estos temas en los tribunales. Es lo triste de esta realidad, ¿no? Tenemos pronunciamientos, tenemos jurisprudencia que dice que es abusivo y que hay que devolver al consumidor, y las entidades financieras están obligando al consumidor a pleitear, a ir a los tribunales, a gastarse un dinero en abogados y procuradores para que después de muchos meses, cuando desde el minuto cero se lo puedes devolver, ¿no? Para mí es un abuso de los procedimientos judiciales por parte de las entidades financieras. Entonces, nuestro asesoramiento en materia de consumo llega hasta donde llega, que es en la primera fase, en atención al cliente o vía extrajudicial, pero la experiencia dice que estos temas, por ahora, hasta que no cambie con la nueva reforma procesal que entra ahora en vigor en abril, por ahora acabamos todos en el mismo sitio, en los juzgados. Una última cuestión, ¿estamos siempre dando datos personales por internet? ¿Están seguros? Cuanto menos datos, sí, ¿no? esperemos que sí. Cuanto menos datos, mejor. Y en la medida de lo posible, sobre todo cuando con menores de edad, limitarlo en la medida de lo posible, evitar publicidad indeseada, porque a veces muchas empresas te obligan cuando entras en la web o cuando haces una operación de compra de algún producto, te obligan, acepto que esta empresa me remita publicidad, ¿no? Al final, cuando damos esos datos se quedan ahí, pero se supone que están seguros, se supone. Como cuando también te ponen, ¿no? Si aceptas las cookies, te dejo leer lo efectivamente. Estamos en un círculo en bucle del que no podemos salir por ahora. Bueno, pues Mariela Somalo, muchísimas gracias por reflexionar en esta semana en el que se celebra el Día de los Derechos del Consumidor, derechos y también obligaciones que hemos hablado aquí. Muchísimas gracias, María. Buenas noches. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa, regresamos en unos segundos con la tertulia aquí en Punto de Encuentro. Hasta ahora. Bueno, pues estamos ya en la tertulia y vamos a saludar en primer lugar a Inmaculada Ortega. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Está con nosotros también Luis Fernández. ¿Cómo estás? Buenas Hola, noches. buenas noches. Y Marco Lain, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, dos grandes aquí sentados juntos desde hace mucho tiempo, ¿no, Luis? Luis y Inmaculada, sí. Sí. Pues muchos años juntos en el Parlamento. ¿Habéis peleado mucho en el Parlamento? Sí, Mucho, todo lo que se ha mucho. podido y algo más. Mucho. Pero no de esas peleas que luego No como ahora, ¿no? no se habla a la gente, no. Después, oye, con muchos de ellos, pues luego salías a tomar un café tranquilamente.
y seguir discutiendo. No hay manera de ponerse de acuerdo. Yo digo que no se nos acababa la pila, No, Luis. no se nos acaba. Así es. Venga, pues vamos a rememorar el pleno que vamos a ver ahora con los dos aquí. En el Parlamento de La Rioja, el presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, ha defendido trabajar con cada sector para buscar las mejores medidas de cara a los aranceles de Trump que ha anunciado para la Unión Europea. Hay que decir que estas declaraciones las hacía antes de conocer esos aranceles al 200% que ha anunciado para el sector del vino y en general de las bebidas alcohólicas. También ha hablado del aeropuerto de Agoncillo, que podrá operar con vuelos nacionales e internacionales con Londres y otros destinos de Europa, y para ello se va a licitar un contrato por casi 14 millones de euros con una vigencia de 7 años. Vamos a verlo. El Partido Socialista tiende la mano a Capellán en su defensa de las empresas riojanas ante los aranceles anunciados por Trump a Europa, recordando las medidas que ya tomó el gobierno de Andreu en el primer mandato del presidente americano. Unas medidas que nos enseñaron que también desde el ámbito autonómico se puede responder y actuar con decisión y eficacia para mitigar esos efectos. Pero Capellán ha señalado que la apuesta del gobierno es la de hacer un traje a medida para cada sector. Aquí hay que hacer un traje a medida y hay que, uno, esperar a ver qué aranceles impone. A partir de ahí, lo que haremos es, con cada uno de los sectores, tener las medidas de apoyo, de incentivo y de seguir impulsando la internacionalización y la competitividad de todo el tejido productivo de La Rioja. Y otro anuncio en esta ocasión con el objetivo de rentabilizar el aeropuerto de Agoncillo. Se va a licitar un contrato por 13,7 millones de euros para que las aerolíneas puedan operar vuelos nacionales e internacionales, que tendrá una vigencia de 7 años y comenzará con 2 vuelos semanales a Londres y otro destino de Europa. Eso en los primeros 2 años de fase de arranque e impulso del aeropuerto. Se prevé una segunda fase de consolidación en la que se pueden llegar a operar 3 vuelos con nuevos destinos internacionales. Y una última fase, en los años 6 y 7, de consolidación y expansión del aeropuerto, que potencialmente nos pueda llevar hasta operar 5 vuelos. Capellán también ha hablado de financiación. El Partido Socialista le ha afeado su actitud en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se esfuerza a menudo por parecer un verso suelto del Partido Popular a nivel nacional, pero al final lo que dicta Génova, usted también lo acata. El Gobierno de La Rioja, defendiendo siempre los intereses de los riojanos, no va a ceder mientras no se nos dé un pago justo en esa condonación. Estamos dispuestos a negociarla, pero hablando de 770 millones de euros, no de 448. Recordando además al PSOE que La Rioja no está sobrefinanciada, sino que ha recibido el dinero que le corresponde. Bueno, pues ha hablado de esos aranceles que anunciaba Trump, un nuevo enfrentamiento en lo que es la guerra comercial. El presidente estadounidense reaccionaba con firmeza al anuncio de Ursula von der Leyen sobre los nuevos aranceles a productos de Estados Unidos. La Casa Blanca amenaza, ahora lo recordamos, con imponer una tasa del 200% al vino y otras bebidas alcohólicas europeas si Bruselas no retira los aranceles al whisky, una medida que podría afectar directamente a nuestra comunidad, donde el vino, lo sabemos, es un pilar de la economía. Inmaculada, ¿qué te parece esta noticia? ¿Cómo hay que tomarla? Este anuncio de Trump de esos 200%. Pues mira, yo creo que la noticia de que Trump ganó las elecciones y se convertía de nuevo en presidente de Estados Unidos, ya de entrada para Europa no fue una buena noticia, porque en su primer mandato ya puso aranceles y, como acabáis de decir, ya hubo que reaccionar desde Europa, desde España y desde La Rioja. Y ahora yo creo que viene aumentado y corregido, y además no con mucho criterio, porque esto de ahora pongo 200, luego si me reaccionan bajo. En todo caso es mala noticia, porque los aranceles son un tema muy viejo, llevan décadas, nunca han funcionado adecuadamente, salvo en cuestiones muy puntuales, cuando quieres defender un sector, por ejemplo en Europa la agricultura. ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues reaccionar. ¿Quién? Primero Europa, que le corresponde
luego el Gobierno de España y nosotros apoyando a los sectores, de acuerdo con lo que ha dicho Capellán y Javier García, no se puede hacer de otra manera, y deseando que a este hombre, a Trump, le entre un poco el sentido común y piense en global, pero en una economía solidaria, competitiva y que funcione bien para todos, no donde él gane y todos los demás pierdan, porque eso no puede ser. Luis. Bueno, esto se venía anunciando. El Trump se venía anunciando tanto en el tema que hablaremos luego de defensa, cuando estuvo 8 años, hace 8 años que estuvo otra vez, ya lo podíamos haber previsto. Y de hecho la Unión Europea tenía que haberlo previsto, ambas cosas, ya se sabía. Por tanto, ¿qué pasa? Que no hemos estado preparados, hemos estado pasando el tiempo en una cosa y en otra, pero lo viene anunciando. Ha ganado por una mayoría escandalosa un hombre que se considera empresario, que no se considera político ni mucho menos, vamos, tiene muy poquito para mí de demócrata, pero ha sido votado mayoritariamente y hay que respetarlo. Y por tanto lo que hay que estar es preparado para ello. ¿Que nos va a imponer el 200% a los vinos de Rioja? Peor para ellos. Para mí, peor para ellos, no van a probar el vino de Rioja. Total, el comercio que tenemos nosotros en la comunidad autónoma, como con la denominación de origen de Rioja, con Estados Unidos, me parece que no llega al 4 o 5%. Al 4 o 5% del total, ¿eh? Lo que exportamos. Por tanto, a los franceses sí, ya verán los franceses la que van a soltar y la que van a preparar. Pero bueno, esto era un trabajo que previamente debiera haberse hecho y que no hemos hecho. Por tanto, no le echemos toda la culpa a Trump, que la tiene para mí. No es una persona normal y que de diplomacia ha estudiado poco. Porque no, una bestia sale a todo correr y luego tiene que frenar, como ha frenado con los demás sitios. Veremos aquí si lo conseguimos que frene, que tendrá que frenar, porque esto lo que va a hacer es encarecer los productos en todos los sitios. También en Estados Unidos, que ya empiezan los fabricantes de lo que vamos a imponer nosotros arancel, pues ya empiezan a quejarse. Imagínate tú, los Ian, que ha dicho que se importan un montón de ropa, de los whiskies, que venden un montón de ellos. Los vaqueros, ¿no? Los vaqueros, todo eso. Pues ya está la gente allá, y cambiará de opinión. Ya veréis cómo cambiará de opinión. Ha ocurrido siempre. Yo recuerdo cuando estaba Aznar también, aranceles con Bush, que si la fruta llevaba la mariposa amarilla o no sé qué, plas, y la cortaron. Bueno, aparece el Aznar por allá con los pies encima de la mesa, hablando con el Bush. Al otro día no había mariposa amarilla y no había nada. Es una cuestión que tienen que hablar, pero no bestialmente. Lo que pasa es que se le ve como a Trump un poquito como de inquina hacia Europa, ¿no? Y eso es un problema a la hora de negociar, ¿no? Le gusta más negociar tal vez de país en país, eso. Uno a uno. Y lo está consiguiendo. Es decir, un grupo como Europa, que debiéramos estar a la altura tecnológicamente, y luego hablaremos de ello, como China, como Estados Unidos, pues estamos que no hemos hecho nada, no hemos invertido nada en tecnología para estar a esa altura. Sí que es verdad que Trump está siguiendo una política económica muy agresiva, muy proteccionista y está utilizando los aranceles pues, como una herramienta de negociación para otros intereses que tiene como presidente de los Estados Unidos. No está pillando de sorpresa a nadie, todo el mundo que conociera la trayectoria de Trump y sabía que cuando llegara a la presidencia de Estados Unidos podía ocurrir esto. Y ahora lo que efectivamente, y comparto con esta mesa, es que Europa, que todavía tiene margen de respuesta, pero si de verdad el concepto de Europa funciona, si de verdad el concepto de Europa tiene el sentido que siempre se ha defendido, creo que ahora es el momento de que efectivamente sepamos ya tener una identidad propia y que empecemos a pensar para defendernos de todas las amenazas globales. Hasta ahora hemos vivido podríamos decir entre comillas, en una época de paz, y cuando digo de paz, y no me refiero solamente a armamentística, también comercial, y ahora que está todo el tablero del juego geopolítico cambiando, llega el momento de que Europa se siente y diga, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que realmente esta unión tenga futuro? Yo lo que creo en relación a una cuestión que has comentado tú, Luis, es que
no se puede ahora mismo dar por hecho que esta sea una política duradera. Lo habéis dicho muy bien, esto es agresivo e inmediato. Parece que Trump quisiera sorprendernos todas las mañanas, pero la política es una carrera de fondo, es larga y no se hace a golpe ni de boletín ni de comunicado, porque inmediatamente empiezan las reacciones. No puedes pisar todos los callos y pensar que no te van a pisar a ti. Entonces yo creo que en este primer momento lo que está es sorprendiendo de una manera enormemente agresiva, sobre todo en defensa y en economía, pero va a tener que bajar el pistón. Y si no lo baja, se lo acabarán bajando, porque no puede anexionarse Groenlandia, Canadá, ir contra México, contra China, y porque creyendo que Rusia va a ser su aliado total, pues tampoco, porque aquí cada uno se va a mover en ese mapa geopolítico donde le interese, y el que hoy es tu aliado, mañana no. ¿Qué es lo que se ha visto más claro? Sobre todo en el tema de defensa, los minerales raros, lo que le interesa para su tecnología, lo que siempre está detrás de un conflicto. Y ahí me sorprende que Europa no tuviera nada que decir en estos años en los que ha apoyado sin fisuras a Ucrania, y sin embargo de ese tema no se ha hablado para nada, y ahora va a acabar llevándoselo quien nos domina en la tecnología, que intenta dominarnos en la política también, lo que se denomina ahora como es la aristocracia tecnológica, ¿no? Los tecnócratas, eso es. Lo que diplomático, como te digo, no ha estudiado. Pero vamos, es que es imposible aguantar estos aranceles. Destroza el comercio mundial. Eso es. Y entonces lo que va a ocurrir es que pues, las clases menos pudientes van a ser peor, a ejercer ahí en medio una brecha insalvable. Pero vamos, yo estoy convencido que esto va a durar lo que le cueste conseguir lo que él tiene previsto desde un principio. Es decir, ir dividiendo uno a uno. A México, ya los tiene. Canadá, bueno, no lo va a conseguir lo que quiere. Groenlandia, no, ¿de qué? Se va a quedar. En Gaza pretende ahí preparar, pero bueno, pretende preparar, pero si os dais cuenta, los países árabes ya están diseñando un futuro, no lo que él piensa, no lo que él ha dicho, pero ya están todos uniéndose para preparar un futuro de esa, si no como él dice, parecido a lo que él piensa en Gaza. Es un sitio pues, admirable. Pero por eso a este hombre hay que hacerle el caso que hay que hacerle en este momento, pero no estamos preparados para enfrentarnos a él, y debiéramos haberlo estado. Luego hablaremos de defensa si queréis, pero en este caso hubo una persona, Mario Draghi, que lo dijo hace poco, si os acordáis. Europa necesita, para estar a la altura tecnológica de los demás y poder competir, invertir 800.000 millones de euros. Lo dijo no hace tanto, y aquí en otras tertulias lo hemos comentado. ¡Qué casualidad! Eso era para estar a la altura tecnológica y poder competir con Estados Unidos y plantarle cara y decirle que tú vas a poner que nos vas a poner ahora unos aranceles, y tenemos nosotros, mira, estamos preparados para subsistir tranquilamente con otro tipo de cosas que tú, con nuestra alta tecnología, nos estás comprando. Pero no estamos preparados. Entonces llegará ese momento en que habrá que plantarle cara, pero todos unidos. Y él no quiere la unidad, porque entonces no puede con nosotros. Quiere uno a uno. Ucrania ya lo ha conseguido. Bueno, lo ha conseguido, espera. Que ha dicho Putin que a él no le levanta la voz nadie, Sí, si él no está sentado en esa mesa de negociación, él no está sentado ahí, que lo que han hablado, verás cómo se mosquea. Un día de esto saldrá con alguna más. Algo que añadir a esto, si no, hablamos del aeropuerto, enseguida vamos a hablar de defensa, pero vamos a hablar de esa nueva noticia sobre el plan de reactivación del aeropuerto de Logroño-Agoncillo, que por sonar suena bien. A mí me llama la atención, pero igual por desconocimiento, que se da como por hecho que esto va a ocurrir, pero en realidad lo que hay es un compromiso de dinero con un proyecto. Lo tienes que lanzar y las empresas tienen que decidir si vienen. Y no es la primera vez. Cuando yo le he oído a Gonzalo he pensado, esto se intentó con Pedro Sanz y se intentó con Concha Andreu.
tal vez también con ceniceros, no lo recuerdo, pero tienen que querer las empresas. Y estamos rodeados de aeropuertos donde el bajo coste, en concreto Zaragoza y Vitoria, se está desarrollando muchísimo. Y mi pregunta es, ¿cuál es nuestro espacio en ese mundo del bajo coste? ¿Qué significa La Rioja? ¿Cuánto podemos suponer? ¿Y va a querer alguna empresa entrar? Porque como proyecto es interesante, pero no es nuevo. Ojalá quieran las empresas, porque a mí me parece que tener un aeropuerto activo es extraordinario para la comunidad, a nivel económico y sobre todo en el sector servicios de turismo y también para los ciudadanos que vivimos aquí. Pero no sé yo si lo que el presidente ha dicho va a ser suficientemente atractivo para que haya empresas que quieran venir cuando tienen alrededor, sobre todo Vitoria y Zaragoza, que son tan competitivos. Pero hay que partir desde el principio. ¿Por qué se creó el aeropuerto aquí en La Rioja? Porque era la moda. Todas las comunidades autónomas teníamos que tener un aeropuerto, teníamos que tener un gran estadio de fútbol, teníamos que tener, bueno, todas. Entonces nosotros, los pequeñitos que éramos, menos mal, a costa del Estado, es así, se creó. ¿Pero qué ha ocurrido? Que desde entonces, desde que se creó, ni unos ni otros, no se ha sabido gestionar. Y has dicho una cosa, y ahí hay que ir. Es el turismo el que tiene que menear eso. Si hay una gestión o una consejería de turismo que sepa gestionar ese aeropuerto, te cuentas tú, la lengua, las bodegas, y tenemos 600 bodegas aquí en La Rioja, y el patrimonio de la lengua, pues es para 500 y pico o 600 millones de personas en toda Hispanoamérica, en todo el mundo. Eso es lo que en un principio, yo siempre lo dije, había que gestionar, pero eso lo tiene que gestionar la Consejería de Turismo. Y no hemos tenido, para mí, no se ha gestionado adecuadamente. Esa es la pega del aeropuerto, que no se ha gestionado. Ojalá ahora... Sí, perdona, cuando se creó el aeropuerto, recordar que le faltaba todo el sistema de aproximación. Sí. Aquí no había, es decir, pista. De todos los años que el aeropuerto lleva hecho, ¿cuántos en realidad ha tenido la seguridad para que no acabemos en Vitoria, como nos ha pasado a más de uno, o a Pamplona? Y no digo en la peor situación meteorológica que puede ocurrir, sino en una situación meteorológica normal. Pero dicho eso, Luis, yo siempre defendí que en el momento que ya se había decidido el aeropuerto y ya estaba aquí, era como Valdez-Caray, o lo cierro, igual, o invierto y lo pongo en marcha. Valdez-Caray ya veremos lo que dice la nieve, ¿verdad? Pero en el caso del aeropuerto hay que ver eso, qué tamaño y cómo podemos funcionar. Me da mucha pena que vengan turoperadores de Reino Unido y pasen por Bilbao, por Vitoria, para acabar en Rioja Alavesa, enoturismo puro. No, es que tenemos el Guggen en Bilbao. Bueno, venir a Alojaros, a El Ciego, al de Marqués de Riscal, me da igual, o venir a La Rioja, tenemos mucho, y veis el mejor museo de cultura del mundo, que es Vivanco. Pero mira, es cierto que en turismo no acertamos. No. Con todo mi cariño a Virginia Borges, y no quiero hablar mal de ningún gobierno, pero no, o sea, hablamos del potencial y luego nos quedamos pequeñitos. Y date cuenta que empezamos muy bien, que nos visitaban hasta los Undis al principio. O sea, empezamos muy bien. Sí que es verdad que la infraestructura del aeropuerto de La Rioja, que en el día a día pues también sirve como base para helicópteros, ¿no?, de emergencias, de incendios forestales, o helicópteros de emergencias sanitarias, también para vuelos de instrucción con esa academia que se ha abierto ahora, ese vuelo diario, ¿no?, que tenemos conexión a Madrid, y otros tipos de vuelos que quizá no son tan mediáticos, pero también sirven, por ejemplo, para donación de órganos o para incluso también vuelos privados que se hace. Pero es cierto que es una infraestructura que tenemos que utilizarla más. Ya que la tenemos, como comentabais, ya que la tenemos, vamos a usarla, ¿no?, vamos a potenciarla. Aquí hay dos maneras. Por un lado, que haya un planteamiento estratégico para que sea más fácil venir a La Rioja, y que también, incluso pensando, y no tanto en La Rioja, sino en el mundo rural de La Rioja, que cualquier comarca, cualquier valle esté a media hora de un aeropuerto bien conectado con una gran ciudad.
Y además la comodidad de un aeropuerto, como en el caso de La Rioja, a diferencia de un gran aeropuerto en el que aquí, permitidme la expresión, es como montarte en un autobús, porque tú llegas y las medidas de seguridad y demás son rapidísimas y no tienes que estar en esas esperas kilométricas en los grandes aeropuertos. Vamos a sacar partido a eso, vamos a utilizarlo estratégicamente para que sea interesante que empresas nos conecten con grandes ciudades y que sobre todo sirva no solamente para conectarnos y para generar oportunidades económicas, sino que también merezca la pena vivir en La Rioja. Y no entro, hablamos de avión, podríamos entrar en otros debates, infraestructuras como trenes, pero ya que hablamos de aviones vamos a hacer eso, que no solamente desde el punto de vista económico y turístico, sino también que merezca la pena vivir en La Rioja y que sea muy cómodo vivir aquí. En todo caso, eso es dinero y nosotros lo vamos a tener que ofrecer, porque aquí no vienen a buscar el aeropuerto, somos nosotros. Entonces, por eso mi pregunta de ¿será suficiente y quién querrá venir? Si no lo fuera, yo animaría al gobierno y a todos los grupos políticos a que todavía se invierta más. Es decir, o se cierra o es un éxito y estamos a medio camino. Pongamos los medios, como tú muy bien has dicho, para que sea un éxito. Pero si tenemos un potencial turístico que es inigualable, si lo has dicho, ya. Nos faltaba el Museo de Vivanco, que no hay otro en el mundo. Tenemos San Millán, la lengua. Tenemos las mejores bodegas, o para mí el mejor vino, aunque hay un vino extraordinario en toda España, eso hay que decirlo. Pues ¿qué más queremos? Aprovecha, y no hemos sabido aprovecharlo. Bueno, pues aquí queda dicho, a ver si toman nota. Bueno, vamos con política nacional, que ha comenzado la ronda de contactos del presidente Sánchez con todos los partidos, salvo con Vox, para hablar sobre el aumento de gasto en defensa. Turno esta mañana de 4 partidos. El primero en llegar ha sido el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que después ha hecho también una valoración en el Congreso de esa reunión. Nos lo cuenta Rafa Navarro. ¿Qué tal, María? Sí, buenas noches. Sí, 15 meses después de reunirse por última vez, ni con la tragedia de la Dana de por medio, se han vuelto a reunir esta mañana el presidente Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez comenzaba con esa ronda con 9 partidos políticos, a excepción de Vox, para hablar sobre el aumento de gasto en defensa, como así acordaron los 27 países miembros de la Unión Europea. Feijóo, a su salida de la reunión, ha dicho que un tema de tal importancia no se despacha en 30 minutos y que ve difícil el acuerdo. Ha dicho también que los populares están dispuestos a hablar y a dialogar mientras que las formas y el fondo sean serios y limpios. Ha dicho que el gobierno no tiene ningún plan y que salía de la reunión con la misma información con la que entró. Álvarez, el ministro Álvarez, le ha contestado tras esta declaración, que ha dicho que Alberto Núñez Feijóo no está a la altura de las circunstancias. Tanto populares como otros partidos que se han reunido a lo largo del día con Sánchez muestran su preocupación, porque parece ser que el presidente no quisiera traer aquí al Congreso de los Diputados ese debate y esa votación del aumento de gasto en defensa. 9 partidos han sido los que han pasado hoy por Moncloa, a excepción de Vox. Llama también la atención que ha sido la primera vez que el grupo EH Bildu ha pisado la sede de la presidencia del gobierno. Ni me ha dicho cuánto quiere gastar, ni me ha explicado cómo pretende pagarlo, ni ha pedido ayuda para este desafío. Salgo con la sensación de que si llega a tener un plan, hoy no lo tiene, no lo someterá a la autorización del Congreso de los Diputados. En las cuestiones de Estado, el Partido Popular está dispuesto a dialogar y a negociar, siempre que tanto el fondo como la forma sean serios y limpios. No está a la altura de las circunstancias. Estos son momentos en los que España necesita una oposición de Estado y no una oposición de desgaste al gobierno. Marco Lain, empiezo contigo. Vamos por partes, pero aquí hay muchas cosas que analizar. Feijóo dice que no hay plan, que no se ha dicho cómo se va a pagar. Por otro lado, ¿qué piensas de Sánchez? Si lo ha hecho bien, si debería haberle concedido mayor tiempo, como se dijo, que primero se reunió con Yolanda Díaz, etcétera, etcétera.
Hombre, es verdad que ahora mismo los retos a los que nos enfrentamos como país, nuevamente porque vamos de reto en reto últimamente, pero sí que es cierto que hay que abordar con un gran pacto de Estado qué es lo que queremos ante toda la situación que nos estamos enfrentando ahora mismo a nivel global. Es verdad que en media hora no se puede solventar o se puede sacar grandes conclusiones. Sí que es cierto que está bien que haya un diálogo en una sede oficial, en este caso con los representantes de todas las sensibilidades que hay en este país, y eso siempre es positivo. Sí que es verdad que al final se tiene que plantear de tal forma, o bien institucionalmente con los líderes, o bien luego por atrás con todas esas personas, ¿no?, que son quienes también forman parte de la parte legislativa y que planteen soluciones apropiadas, pero en cualquier caso sí que se le tiene que dar una mayor importancia y sobre todo también que toda la sociedad tengamos la sensibilidad de que es el momento de grandes pactos de Estado para muchos temas y ahora es el principio para ello. Sí, estoy de acuerdo contigo y fíjate, yo pensaba cuando hablamos de oposición, a mí la palabra oposición en principio no me gusta, políticamente creo que después de 50 años de democracia deberíamos llamarla de otra manera, pero ya que le llamamos oposición, hay ciertos momentos en cada legislatura que ese concepto tiene que desaparecer. No se trata de oposición de Estado, no, simplemente son temas de Estado. Y en los temas de Estado nadie tiene que ganar más que el otro, sobresalir más que el otro, decir aquella frase más ocurrente o más fuerte, porque nos jugamos muchísimo, porque cuando estamos viéndolos y oyéndolos, lo que queremos es que todos los grupos políticos, o a la mayor parte al menos, tengan claro que estamos hablando de la defensa de un país y de sus ciudadanos, de la seguridad del espacio de Europa en unas amenazas globales enormes y que esto no va de broma y que por lo tanto salir de la reunión me da igual, el que salga haciendo valoraciones negativas no me parece bien. En todo caso, si no estás muy de acuerdo, como tú acabas de decir, es el comienzo de las reuniones y es el comienzo de un posible pacto de Estado, pero si todos no ponemos lo mejor de nosotros mismos, eso no va a salir y la gente luego lo va a echar en cara, y va a tomar en cuenta quién no ha estado a la altura de las circunstancias. Yo he oído al PNV y el PNV ha dicho, aquí estoy. Luego buscaré las tierras raras, como hace Trump, porque cada uno, pero no en este tema ni en este caso, sino cuando tenga igual que colocar un voto en el día a día de un gobierno de coalición o de un pacto de investidura. Y yo eso es lo que pediría como vecina de aquí de La Rioja y como ciudadana, que no tiene que ganar nadie más que el otro, ni decir la frase más ocurrente, ni decir cuánto tiempo he estado o he dejado de estar. Si nos da igual que nos digan que media hora ni que una. Habéis empezado, tenéis que terminar con un acuerdo. Y este país tiene que tener más seguridad. Y si eso significa gastar más en defensa, lo tenemos que hacer. Y por cierto, cuando oigo a nuestro presidente, al que, como sabéis, aprecio, Gonzalo Capellán, ponerse el hombre muy digno con el tema de la deuda y decir, yo no voy a hablar de 448, sino de 700 no sé qué. Cuidado cuando hablamos de dinero, porque hace un momento hemos hablado de aranceles y va a haber que proteger sectores económicos de La Rioja. Y eso se llama dinero. Si yo me pongo muy digno y no quiero esto, ¿de dónde voy a sacar para esto otro? Entonces, en todos estos temas de Estado, a perder lo que haya que perder para que todos ganen. Y si no, aquí estamos, dos viejas glorias de la transición y sabemos cómo todos nos dejamos pelos en la gatera. Pero, si me dejáis, mirad, aquí partimos ya muy mal desde un principio. Esto es una monarquía parlamentaria. Y el que se reúne con los grupos en su sede es el jefe del Estado. El jefe del gobierno se reúne con los grupos y dialoga y llegan a acuerdos o no acuerdos en el Parlamento. No, Luis, el jefe del Estado, por definición en España, no puede hacer eso. Si no lo habría hecho el rey, no puede.
No es puede. que el jefe del Estado es el rey. Pero no puede Esto hacerlo. es una monarquía parlamentaria. Pero no está en sus atribuciones. Otro de los fallos que hay. Mira, se reúne aquí con todos los grupos, pero dice que Vox no, con Vox no, y mi aprecio a Vox es el mismo que a Trump. Bueno, dice con Vox no porque es un partido ultraderecha. Y llama a Junts, que es un partido xenófobo, racista, más ultraderecha que Vox. Lo tiene ahí. Y reúne a Bildu. ¿A Bildu para que le informe en temas de armas? Es lo único que le puede informar. ¿Cómo digo yo? Es decir, partimos ya de unas bases que no. ¿Qué ocurre? Con lo que de la deuda no vamos a hablar, pero de la deuda para los riojanos solamente hay que decirle una cosa. Mira, nos han condonado a cada riojano 1.300 euros. Lo hemos hablado aquí en la tertulia. En ese mismo momento que nos condonan 1.300 euros, nos ponen de deuda 1.900 a cada riojano. En ese momento que firmen, si han llegado a un acuerdo, que creo que no, y espero que no lleguen, en ese momento cada riojano somos 600 euros más pobres. 600 euros más pobres. Eso es, como decían en mi pueblo, la cuenta de la vieja. Claro, 600 euros. Sobre todo, Luis, en el tema del jefe del Estado, lételo con tranquilidad, que no puede el rey entrar en esos debates, porque no lo tenemos en nuestra Constitución. Pero que esto es una monarquía parlamentaria y como pero tal mírate tenemos la Constitución. Que actuar, y eso lo puede hacer el jefe del Estado, pero el jefe del gobierno, para eso está el Parlamento. ¿Por qué huye del Parlamento? Que no, Luis. Tú dices que este tema lo tiene que llevar al Congreso y debatir en el Congreso. Pero ya llegará, pero también puede recibir. A ver, pero aunque no sea Pedro Sánchez el que le toca estar, es que en nuestra Constitución el jefe del Estado no tiene esa atribución, salvo en los gravísimos casos de emergencia nacional. Que a ti te gustaría es otra cosa. Emergencia nacional pero no hemos tenido hace poco en Valencia y el jefe del Estado mira lo que ha hecho. No ha podido. Yo tampoco soy muy simpatizante de Vox, pero es verdad que independientemente de representa y tiene una representación parlamentaria, representa a un grupo de personas que le han votado y por tanto sí que es verdad, y ahí sí que coincido con Luis, que no veo lugar para la exclusión en un tema como estas características. Cuando hablamos de pacto de Estado hablamos de hablar y de tratar con todas las sensibilidades, cosa que efectivamente está haciendo con todas menos con alguna. Entonces ahí es verdad, y ahí sí que comparto tu visión, Luis, de que eso podría haber sido mejorable. En cualquier caso, el lugar, yo sí que ahí comparto con ella en este caso, de que la Moncloa para estos primeros pasos sí que puede ser apropiado, y la figura del jefe de Estado, pues si es que llega a intervenir como tal, pues probablemente sea una situación un poco más compleja de la del día a día a nivel legislativo en la que estamos, siendo obviamente también como máximo respeto que tengo a la figura de nuestro jefe de Estado. En cualquier caso, sí que insisto, es el comienzo, debemos de abordarlo como tal y a nivel cultural, todos los españoles tenemos que saber que vivimos ahora con una serie de retos y de amenazas que hace unos meses, unos años no teníamos. Claro, pero date cuenta, esas amenazas y esos retos pueden solucionarse con un solo grupo, con el Partido Popular. Partido como hacen en Alemania, Partido Popular, Partido Socialista. Ya está. No hay que volverse loco, no hay que dar preferencias a uno, no hay que dar preferencias a otro, y no hay que... Nos están acostumbrando los dos grandes partidos a no votarlos, a votar algún partido pequeñito de aquí en la comunidad o en cada comunidad, un partido pequeño del centro, un partido regionalista y a mandar y a hacer lo que yo quiera. A ver, yo como en Cataluña. Voy a mediar con el tema de Vox porque, aunque me quede en minoría, sabéis que miméticamente no dejo de defender al gobierno, aunque sea socialista, pero cuando dijeron que Vox no se le llamaba, me interesé por conocer las razones, y en concreto es por este asunto de defensa en relación al planteamiento que Vox tiene, que es totalmente contrario al que Europa defiende como seguridad y como defensa de los europeos. Luego quiero entender, porque mi respeto hacia quien le han elegido tiene que ser como para cualquier grupo,
pero entiendo que por el hecho de que mantiene una posición en los temas de defensa totalmente contraria a la posición mayoritaria que mantiene España de Europa, entendió el presidente que no debía reunirse con ellos. También podía haberse reunido para escucharles decir que no. Pero bueno, quiero decir que esa es la razón. En cuanto a lo que tú dices, Luis, mira, es verdad que en la transición hubo grandes pactos PP-PSOE, pero es que este de defensa requiere a todos. Y Bildu algún día le quitaremos y se le quitará esa pátina merecida por lo que hicieron, pero que durante muchos años les dijimos que vinieran al terreno democrático sin armas y parlamentario. Y por lo tanto nuestra vigilancia está en que siga siendo democrático, parlamentario y pacífico. Y les dijimos a Esquerra, cuando estaban aquellos primeros Cañellas y aquella gente, mirad, podéis ir independentistas, a nosotros no nos gusta, pero lo mismo, pacíficamente dentro del Parlamento y tal. Acordaros que hubo un movimiento separatista armado en Cataluña, que ya no nos acordamos, duró muy poco, pero lo hubo y fue menos mal. Entonces, Luis, ahora se necesita a todos los que consideren que defensa y seguridad es importante. Y otra cosa son pactos que a veces decimos, te vas con el pequeño y no sé qué, que es la ley electoral que tenemos. Pero date cuenta de una cosa. ¿Dónde está la segunda vuelta y la desaparición de los pequeños? Llevaban sin hablarse año y medio, sin llamar el presidente del gobierno, sin llamar al presidente de la Federación. Bueno, pues date cuenta de una cosa. Acaban de votar en el Parlamento Europeo en contra del desarme, del plan de rearme de la comunidad. Acaban de votar juntos, Vox, Podemos, Bildu, todos estos grupos han votado juntos en contra del rearme en el Parlamento. Y va a haber más de un grupo ahora. Ahí estaban con él. Sumar no tiene claro. Ya lo sé. Puede que sí, puede que no. Ahí metidos. Pero que tengan que intentar llegar y luego ya tomaremos nota a los ciudadanos. Pero date cuenta que para eso estamos. ¿Qué contrariedad? No lo ves. No lo veo. No lo ves. Bueno, lo vamos a dejar aquí, que vamos a tener muchos días para hablar de este asunto tan sumamente importante. Los primeros pasos, saber también, que nos lo hemos preguntado aquí, si con el 2% para ese 2029 sería suficiente o no es suficiente, o sea que tenemos muchas cosas de las que hablar todavía. Así que muchísimas gracias a los tres por la participación esta noche aquí sobre estos asuntos y que paséis buen fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Igualmente. Y a todos ustedes les dejamos ya con fogones y barras. Adiós, descansen.